Para continuar con nuestro proyecto, vamos a subir los cambios al repositorio de GitHub. Para aquello, vamos a ir a SourceTree y vamos a presionar en Commit. Aquí podemos ver los cambios que hemos realizado, los cambios en los archivos, también los archivos que hemos eliminado y por supuesto los archivos nuevos que hemos agregado. Presionamos en Stage All para subir estos cambios al repositorio. Escribimos un comentario para nuestro commit. Crea componente lista de tareas. Borra componente autogenerados. Crea rutas y presiona en commit. Ahora aquí vemos el número de cambios que vamos a subir y presionamos en Push. Luego seleccionamos la rama, en este caso es Main, y presionamos en Push. Ahora seleccionamos nuestra cuenta de GitHub y el cambio ha sido subido a nuestro repositorio. Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto Vue, vamos a la carpeta src y vamos a crear una nueva carpeta llamada Modules o Módulos. En esta carpeta Módulos vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Contador. Y luego creamos una nueva carpeta que se va a llamar Lista de Tareas. En estas carpetas vamos a crear dentro de ellas carpetas de components. Contador, creamos una para luego arrastrar el componente que hemos creado de contador dentro de esta carpeta. De esta forma quedará un módulo llamado contador con su carpeta componentes que tiene su componente en el interior. Ahora hacemos lo mismo con lista de tareas. Creamos una nueva carpeta que se llame Components y luego arrastramos su componente dentro de esta nueva carpeta. De esta forma hemos creado dos módulos, que es como se pueden encontrar algunos de los proyectos Vue en la vida real. El componente sidebar lo vamos a dejar en la carpeta Components que está afuera, ya que este corresponde a nuestra vista principal que se encuentra en la carpeta Views. Ahora vamos a crear un nuevo módulo que se va a llamar Registro. Y dentro de este módulo va a haber una nueva carpeta que se va a llamar Views. Luego vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Esquemas. De esta forma va a quedar este módulo de registro. Ahora vamos a la terminal y vamos a detener la ejecución de nuestro proyecto Vue. Vamos a escribir clear para limpiar la consola y vamos a ejecutar el comando npm install v-validate --save y presionamos en enter. Esto nos va a instalar una dependencia que nos ayudará con las validaciones de formularios. Ahora vamos a ejecutar el comando npm install @v-validate /jup. Esto nos instalará una dependencia que nos ayudará a crear esquemas de validación. Ahora ejecutamos el comando npm run dev para ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Actualizamos la página y nos va a aparecer este error porque tenemos que arreglar los componentes que hemos cambiado en las carpetas. Vamos hacia el archivo index.js de la carpeta router y dentro de
este archivo, vamos a realizar la siguiente modificación. Acá vamos a escribir que este componente viene de módulos diagonal contador y el otro viene de módulos diagonal lista de tareas. Y con esto, si volvemos al proyecto, vamos a ver nuevamente todo correcto. Volvemos a nuestro proyecto y en la carpeta Views del módulo registro vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar registro view.view. Y por supuesto, este archivo lo iniciamos con las tres etiquetas claves de View: Template, Script Setup y Style Scope. Ahora, dentro de Template vamos a diseñar un HTML de un formulario que nos permita ejemplificar las validaciones en View. Entonces abro un contenedor y dentro de este contenedor voy a iniciar con un título en H2 y voy a poner formulario de registro. Ahora voy a agregar un input de tipo texto que va a tener un placeholder que va a llamarse ingrese su nombre. Ahora voy a crear otro input, esta vez de tipo email, que se va a tener un placeholder que va a decir ingrese su email. Finalmente, este formulario va a tener un botón que va a ser del tipo Submit y va a tener la palabra registrar. Ahora voy a agregar este componente a la vista principal. Para aquello voy al index.js de la carpeta router. Copio un objeto de una ruta, hago command y lo pego y en path pongo diagonal registrar. Voy a aprovechar de cambiar el nombre de este archivo registro view a registrar.view. En name pongo registrar y luego cambio el componente, que en este caso está en registro, components lo cambio por views y cambio el nombre del archivo a registrarview.view. De esta forma ya lo hemos incorporado a las rutas. Ahora vamos al archivo sidebar, copiamos un router link y cambiamos la ruta registrar y también el nombre que se va a mostrar en la vista a registrar. Si vamos al proyecto y actualizamos, vamos a ver el nuevo link que hemos agregado al menú, pero este no está trayendo el componente. Voy a inspeccionar para ver qué error tengo en la consola y me dice que no se encuentra el path registrar. Voy al index.js de router y me fijo que aquí me equivoqué, me faltaba la R.
Y listo, con esto debería solucionarse. Si actualizo ya veo el formulario que hemos creado. Ahora voy a volver al proyecto, pero antes voy a cerrar todos los componentes o archivos que no estoy ocupando. Solo voy a dejar los que necesito. Vuelvo a registrar view.view y voy a encerrar lo que hicimos dentro de la etiqueta form para que este sea un formulario que se puede enviar. Luego voy a crearle unos textos con la etiqueta label a cada uno de los inputs, unos títulos. Entonces este primer label va a ser para nombre. Y lo identifico. Luego copio el label y le cambio el nombre a correo, pongo correo y lo identifico también con la palabra correo. Ahora veo los cambios. Ahora voy a encerrar cada input en un contenedor. Lo voy a hacer primero con nombre. Luego voy a hacer lo mismo, pero con el input de email. Esto nos va a generar que los inputs queden uno debajo del otro. Voy a hacer lo mismo entonces con button. Y ahora le voy a añadir una clase llamada form a cada uno de estos contenedores. Voy a la parte de style y con CSS voy a darle un margin button de unos 10 píxeles. Y de esta forma ya hemos dejado, entre comillas, un poco más bonito el formulario. Ahora vamos a Script Setup y dentro de este vamos a importar form y field de vValidate. Si se fijan, nuestro formulario en el HTML ha cambiado de color. Esto es porque desde ahora tenemos que utilizar el componente form de vValidate en nuestro formulario. Entonces cambiamos la F por una F mayúscula en las etiquetas de form. De esta forma estamos utilizando el componente form de vValidate. Voy a separar un poquito aquí. Ahora vamos a la carpeta esquemas de nuestro módulo registro y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar validationschema.js. Dentro de este archivo que hemos creado vamos a importar asterisco as yup from yup. Ahora vamos a crear una constante que en realidad va a ser un objeto de yup llamado skip. Esto va a ser igual a yup.object abrimos paréntesis y luego llaves y cerramos con punto y coma
Luego, dentro de este objeto vamos a crear nuestro esquema de validación diciendo que nombre puntos va a ser un jup.string, es decir, que va a ser un string, y además que tiene que ser requerido, .require. Luego ponemos una coma y hacemos un esquema de validación para el email. Email, puntos, jup.email para decir que este es de tipo email. Y también que es required, requerido. Y así hemos terminado nuestro esquema de validación. Ahora tenemos que exportar esta constante para poder utilizarla en otro archivo. Ahora vamos a registrar view y dentro de nuestro formulario vamos a cambiar los inputs por el componente field de vValidate y lo cambiamos por field. El resto lo dejamos igual, pero field nos está pidiendo que cerremos la etiqueta con un diagonal. Además, debemos agregar una propiedad name con su respectivo nombre, en este caso es nombre. Aquí corrijo el ID. Ahora hacemos lo mismo con el input email. Cambiamos input por field. Dejamos el resto igual, pero agregamos un diagonal y agregamos la propiedad name con el nombre email, que son los mismos que hemos dado en el esquema de validación. A continuación, en el componente form, vamos a agregar una nueva directiva que hemos integrado con la instalación de vValidate y jup. Esta se llama validation schema. Ahora tenemos que importar el esquema que viene desde el archivo ubicado en la carpeta de esquemas que llamamos validation schema y llamamos a este objeto llamado esquema. De esta forma incorporamos el esquema de validación a este formulario. Ahora agregamos una directiva llamada @submit que nos va a permitir ejecutar una función al momento de enviar este formulario. Vamos a crear una función que se va a llamar onSubmit, que va a ser igual a una función de flecha y que en este caso solamente va a ejecutar un console log que va a decir que se ha enviado el formulario. Esto se va a ejecutar si es que el esquema de validación ha pasado correctamente. Así que lo asociamos a onSubmit. Finalmente, en el import de vValidate vamos a llamar a otro componente llamado errorMessage. Y este componente errorMessage lo vamos a agregar debajo del campo field de nombre y con la propiedad name, poniéndole el mismo nombre en este caso, se asocia. Hacemos lo mismo con email y en name cambiamos a email. Y de esta forma hemos terminado el desarrollo de la validación de este formulario. Vamos a probar. Me aparece un error porque me dice que jup.email no es una función.
voy al archivo de validación y acá el error es que primero tengo que llamar a el método string y luego email, y de esta forma ya se arregló el formulario. Si presiono en registrar, me aparece que nombre es un campo requerido y que email es un campo requerido. Si lleno nombre y luego escribo un correo pero sin arroba, me aparece que el email no es un email válido. Pero si ahora pongo el arroba, ya el formulario se envía correctamente. Si inspecciono y voy a la consola, veo el mensaje console log que hemos dejado. El formulario se envía correctamente.